y se fue a vivir a otro lugar. Permaneció en el interior del convento como una suerte de aceptación tácita de un destino transgresor, pero transgresor hasta cierto límite. Bueno, eso por una parte. El Río de la Plata tiene un apogeo que es 2 siglos posterior a lo que yo narré aquí, porque el Río de la Plata tiene un apogeo a partir del siglo XVIII. Los conventos tienen una fundación más tardía, y nuestra colega Alicia Fraschina ha trabajado los 2 grandes conventos fundados en Buenos Aires, el de las capuchinas y el de las dominicas, y lo ha escrito en un libro precioso publicado por Eudeva. Me parece que la apreciación de Fraschina es un poco diferente porque trabaja otras fuentes. Yo reconozco desde mi lugar de historiadora que las fuentes que yo tengo son excepcionales porque hablan las monjas. Es decir, no hablan los libros de profesiones o las abadesas o las autoridades. Las monjas están diciendo qué es lo que quieren y algunas contando partes de sus vidas. Yo tomé 4 o 5 casos paradigmáticos, pero hay muchísimos más, ¿no? Esto es una conferencia. Y por otro lado, también la misma autora que le mencioné trabajó, como lo comenté hoy en la Gaceta, la vida y la saga de María Antonia de Paz y Figueroa. Es una mujer que es de Santiago del Estero y que anduvo por aquí siendo una beata mendicante luego de la expulsión de los jesuitas en 1776. Es lo que se me ocurre comentarle. No hay en lo que fue el virreinato del Río de la Plata conventos más tempranos a los fundados a fines del siglo XVII y principios del XVIII. Estos son excepciones porque la conquista del Perú fue mucho más temprana y el apogeo de Charcas, que es de donde viene la corriente colonizadora del Tucumán, tiene 50, 60 años antes que la del Tucumán, Jujuy, Salta, etc. Yo tenía la misma curiosidad, pero ampliándolo, ¿a qué pasaba con los conventos de Europa? Que pueden ser coetáneos de la fundación de todos los documentos que usted ha visto. ¿Por qué no pasaba también en Europa esa rebeldía? También ocurren esas rebeldías en los conventos europeos. Y el tema monacal ha sido abordado por numerosas historiadores e historiadoras, porque, a ver, el tema de los conventos también es un tema de género. Fundamentalmente lo abordan las historiadoras y no los varones. Claro, una cosa es hablar del abordaje de la historia queer, del abordaje de la historia de la sexualidad, etcétera, donde tantos varones como mujeres incursionan en el análisis no de la sexualidad, de las sexualidades, diríamos hoy, que son múltiples. Pero en el caso de los conventos, la mayoría de las investigadoras son mujeres. Y hay, por supuesto, como dice usted, una larguísima tradición en los conventos europeos, y sobre todo a mí me parece que las que están un poquito más a la vanguardia de los análisis son las historiadoras italianas y las francesas, que han hecho bastante producción al respecto. Es decir, estos conventos obviamente son réplicas de lo que ocurre en Europa, ¿no? Incluso en su construcción, en sus patrones, en los edificios, en la edificación, los claustros, etcétera, también son copias modélicas de otros claustros. Y actualmente hay una evolución en lo que hace a la mejora del tema de los conventos. Bueno, a ver, yo diría que el problema es el enclaustramiento, ¿no? Porque monjas hay de varias categorías, pero aquí estamos hablando de la clausura. Es decir, de monjas que por regla no pueden salir a la afuera, no pueden salir al siglo. Pero usted tiene otras clases monjas que andan por la calle, que estudian, que son profesionales, etcétera, que son religiosas dedicadas a la educación, a la atención de enfermos, etcétera. El problema es el otro tipo de vocación, de las monjas de clausura. Y en eso tenemos cada vez menos conventos y cada vez menos monjas. Porque yo no creo que ninguna familia contemporánea tenga el poder, ni el patriarca, por más tradicional que sea la familia, de obligar a una hija a meterse a monja de clausura. Creo que en eso hemos mejorado un poco. ¿Alguien más? Yo quiero decir un pequeño... Un pequeño aporte, me hacía acordar cuando usted decía de esta mujer que lo quería matar al marido y que engañaba con el amante. Hay un caso muy curioso acá en el archivo histórico de un expediente de 1700 aproximadamente, de una
una india que también en Salto tenía un amante y lo mataron al marido. O sea, y cuando vienen lo traen a la India a juzgarlo, estaba embarazado y encima del amante, que no era del marido, de otro indio que era amante. Ella dice de que el marido, cuando ella se despertó en la cama, estaba muerto a la par de ella. O sea, lo había muerto el amante. Pero que ella no lo conocía al amante, que ella le trajeron a la fuerza. O sea, se terminó salvando ella diciendo que no lo conocía, como que vino secuestrada. Bueno, el caso que yo presenté es encima mucho más grave, porque esta mujer tenía una hija, y la hija queda al cuidado de su familia. El amante vuelve en algún momento, pero ella ya ha profesado. Y el proceso es largo, y como todo proceso producido por la justicia castellana, es un proceso que además de ofrecer aristas judiciales es un proceso absolutamente morboso. Porque ustedes imagínense un hombre acuchillado con montones de puñaladas, no tiene posibilidad en 1590 de salvarse porque, bueno, se muere de septicemia, infectado de arriba abajo. Pero entonces mandaban a un oidor todos los días a ver si el tipo recordaba algo más en su lecho de muerte. Y la descripción de ese lecho de muerte es absolutamente aberrante. Es otro proceso que encontré en otro lugar, en otro archivo. Y además, como el amante, que es el que han cargado a los sicarios luego de que este hombre estuviera en un juego de cartas y saliera a la noche a matarlo, no son ellos dos los que lo van a matar, contratan dos tipos, dos sicarios, que bueno, que obviamente confiesan y dicen, pero lo terrible es que ella se mete a monja, el otro se mete primero a sagrario, es decir, se oculta en una iglesia, y cuando puede se desvanece de la jurisdicción. Además es el hijo del corregidor, ¿cómo no lo van a sacar? ¿Quién lo va a meter preso al hijo del corregidor? Es decir, pensemos en los reclamos de la justicia, de la juridicidad, de todo lo que es judiciable, etc., ¿no? Venimos con problemas en el mundo latinoamericano con estas cuestiones. Pero lo terrible es que llevan presos a los sirvientes de la casa y los torturan. Y se narran las torturas, cómo los torturan, con fuego, con grillos, etc. Solamente para que digan en qué lugar los amantes hacían el amor, cómo se encontraban, etc. En vez de castigar a quienes habían contratado a los sicarios, se castiga a los sirvientes. O sea, y la hija de esta mujer, que queda al cuidado del hermano mayor de ella y de su madre hasta que fallece, va a recibir una suerte de compensación monetaria del amante que la manda para compensar de alguna manera la muerte de su padre. Y algo que uno pudiera esperar de una élite que se dice tan engolfada, diría, engordada por ese sistema de honor, se aprecia y se recibe esa compensación monetaria con cargo a que quede en suspenso como dote para el día en que se case. La élite arregla este tipo de reyertas y estas ofensas jurídicas, judiciables, criminales y morbosas, sometiendo a veces a las personas a casarse con el asesino o a vincularse con el que ha estafado etc. Porque después de todo, voy a repetir algo que también repitió un colega de esta jurisdicción: todo queda en familia. Ahí hay una pregunta. Sí. ¿Los conventos de clausura recibían tierras? O sea, las mujeres les dejaban tierras como en los monasterios, como así. A ver, hay algunas mujeres que reciben alguna propiedad que deben por ley legarla al convento. El convento las arrienda y obtiene una renta de eso. Pero más allá de eso, quiero explicar algo un poquitito complicado desde el punto de vista económico. Voy a tratar de ser muy didáctica. Dije que está prohibido la palabra y lo que se denomina el préstamo interés. No estamos en el mundo protestante, en el espíritu del capitalismo, etc. El préstamo interés es considerado como una suerte de pecado. Por lo tanto, no se puede efectuar un préstamo interés. Pero hay una necesidad monetaria que tiene que ver con la falta de circulante, por un lado, y con las necesidades económicas de una élite que es dispendiosa, que vive para mostrarse. Pero, como mucha gente que a veces uno conoce, tiene un auto último modelo en la puerta, pero tiene la heladera vacía. Entonces,
lo que quiero significar es que la élite tiene necesidades ingentes de conseguir efectivo para seguir sobreviviendo. ¿Y qué hace? Recurre a lo que se llama préstamo hipotecario, o que en la figura colonial es el préstamo ascenso. El préstamo ascenso es una figura a través de la cual un individuo solicita a una institución religiosa, como los remedios, que tiene el remanente de las dotes de sus monjas, un préstamo con el aval y la garantía de un garante, para no ser redundante, quien al igual que él impone un gravamen sobre propiedades reconocidas, ya sea una hacienda, una estancia, etc. Bajo esa garantía se le da en efectivo al que presta una X suma de dinero cuya renta es aproximadamente, en la jerga se dice 14.000 el millar por la pragmática de su majestad, que es Felipe II, pero que en ese caso podemos traducirlo al 5% anual que se paga en 2 cuotas cada 6 meses al convento. Entonces, cuando estos individuos que pertenecen a la élite no pueden pagar durante un tiempo, se rematan sus acreencias, se rematan sus tierras, y esa es la manera que tiene el convento de hacerse además propietario de una cantidad de propiedades territoriales, urbanas y rurales, que luego renta a terceros individuos. O sea, los conventos también son grandes propietarios, pero quiero decir que no todos los conventos deciden hacer préstamos, entre comillas, a interés, que ustedes saben que no se puede decir así. Los agustinos, que son justamente los guardianes espirituales de las monjas, son los campeones del préstamo. Y las monjas toman seguramente de ellos esa capacidad, y además para hacer perdurar lo que significa el haber recibido una dote de 2.000 pesos. Apenas se recibe la dote, las monjas protocolizan el recibo e inmediatamente la prestan a gente que se ve que está en la cola como para recibir un préstamo. Entonces, hay una cantidad impresionante de vecinos reconocidos que tiene deudas importantes con los conventos, y cuando no las pueden pagar van a remate sus propiedades, y esas propiedades quedan en poder de las monjas, que luego, si deciden no mantenerlas porque no son rentables, las venden a un tercero. Así circula más o menos el mercado de préstamo y el mercado de tierra. Y la única función que tenían los conventos de las monjas de clausura era retroalimentarse ahí nomás. Ah, claro, no vayas a pensar en la caridad externa. Eso es otra historia. Eso es otra historia que hacen las órdenes mendicantes, etcétera, pero no este tipo de institución. Y si se lee lo que hacían los conventos del Cusco, por ejemplo, Santa Clara y Santa Teresa, son los grandes propietarios de un área importantísima de los Andes centrales, a partir de la prosecución de un préstamo interés que lo hacen durante 3 siglos. Bueno, ¿alguien más? Si no, invito a agradecerle a... No, les agradezco a ustedes la atención y la presencia. Muchas gracias. Yo sí que